Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Usted? Bien. Hola, buenas tardes. A ver cuántos somos. Cada vez menos somos. Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ir comenzando entonces. Antes de arrancar con los temas de hoy, para lo que vimos ayer, ustedes tienen para leer en cualquiera de las dos plataformas digitales dos capítulos de la obra de Jorge Abelardo Ramos sobre el desarrollo del peronismo y también sobre lo que fue el segundo gobierno y la caída. Y a su vez también tienen un capítulo de la obra de los tomos de Nueva Historia Argentina de Editorial Sudamericana que está referido a toda la faz económica. Ese es un capítulo largo, la verdad, pero digamos lo que es el hilo argumental histórico-político lo tienen en los dos capítulos de Abelardo Ramos, pueden leer de allí tranquilamente. Y concordantemente con lo que están viendo para el titular, para lo que es la Constitución del 49, tienen un texto mío, tienen un artículo mío. Del mismo modo que para cuando vean la Constitución de la enmienda de 1972, que también la van a ver con el titular, tienen un trabajo mío. Así que bueno, vamos manos a la obra, a lo nuestro. Con Carlos, ¿ya llegaron a la reforma del 57? ¿Vieron solamente la reforma del 49? O sea que tienen... Ah, pero este muchacho está hasta las manos con los tiempos. Pues les tiene que dar la reforma del 57, la enmienda del 72, la reforma del 94, y les queda mañana, el otro viernes, 3 clases le quedan. Se ha burguesado el titular. Antes era un todoterreno. La titularidad lo aburguesó. Bueno, vamos a ir con lo nuestro entonces. Nosotros ayer dejamos con el golpe de Estado de 1957. 1951, un acto fallido fue ese. De 1955. Hemos visto que un movimiento militar que se inicia en la provincia de Córdoba, encabezada por el general de división Eduardo Lonardi, intenta derrocar al gobierno constitucional de Perón, y a pesar de que inicialmente no tenía todas las de ganar, la indecisión a la hora de reprimir genera que fuerzas leales lentamente comienzan a pasarse, un momento de indecisión política y también una encrucijada difícil en la que se había visto inmerso el mismísimo Perón. Como consecuencia de ello, termina renunciando ante sus camaradas de armas, no ante el Congreso de la Nación, el 19 de septiembre de 1955. Se produce un vacío de poder por un par de días hasta que arriba a la ciudad de Buenos Aires el general sublevado, el general Lonardi, y Lonardi asumirá el 23 de septiembre de 1955 como presidente de facto. Allí se inicia los gobiernos de facto autotitulados como Revolución Libertadora. Adquirieron ese nombre como consecuencia de que venían a liberarnos de la segunda tiranía, como se la denominaba. Vamos a ver que de libertadora no tendría absolutamente nada. Rápidamente, el general Lonardi lanzará una proclama muy similar a la que prácticamente 100 años antes había lanzado Justo José de Urquiza luego de Caseros: no habrá ni vencedores ni vencidos.
Pues bien, como ya lo hemos visto a lo largo de nuestra sangrienta historia, cada vez que te dijeron no habrá ni vencedores ni vencidos es porque iba a haber vencedores e iba a haber vencidos, y los vencidos no la iban a pasar para nada mal, para nada bien. Se venía la revancha. Sin embargo, es cierto que Lonardi provenía de los sectores nacionalistas católicos del ejército. En este sentido, consideraban que las reformas sociales que había encarnado el peronismo, los avances en materia de legislación social, de legislación obrera, y muchos aspectos de la intervención estatal en la economía debían mantenerse. Bogaba simplemente por terminar con el conflicto con la Iglesia y a su vez liberalizar el sistema político. En cierto modo, eso parecía ser en un primer momento los objetivos de Lonardi, objetivos muy difusos, del mismo modo que el equipo que lo rodeaba. No obstante, obviamente se convirtió en un dictador, como todo gobernante de facto, en el sentido de que disolvió el Congreso de la Nación, y algo que no había ocurrido con los dos golpes de Estado anteriores: destituyó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En las dos oportunidades anteriores habíamos visto que la Corte se había mantenido incólume. No obstante, también es cierto que la Corte había reconocido a los gobiernos de facto. Sin embargo, este gobierno estaba tan decidido a borrar políticamente los manejos del peronismo que hasta se llevó puesta a la mismísima Corte. Ahora bien, el sector que encarna Lonardi es un sector minoritario en el ejército y principalmente que no tiene nada que ver con las ambiciones de la Marina, manifiestamente antiperonista y recalcitrantemente gorila. Y en este sentido, hay fuertes cruces, fuertes choques entre el presidente Lonardi y los sectores liberales del ejército, y finalmente una intriga palaciega, un golpe dentro del golpe, como digo siempre, lo eyecta del gobierno el 13 de noviembre de 1955. Es decir, duró tan solo 2 meses Lonardi a cargo del Ejecutivo Nacional, y ahora sí se vendría el revanchismo. Ahora sí se viene el ala dura, ultraliberal y manifiestamente antiperonista. Asumirá un general que yo les dije ayer, en el momento que Lonardi se lanza al golpe en Córdoba, estaba planeando un levantamiento en Corrientes, y cuando ve que se le había anticipado Lonardi, decide esperar a ver la suerte de los acontecimientos. Cuando vio que Lonardi tuvo éxito, ahí recién se lanzó. Me refiero a la figura del general Pedro Eugenio Aramburu. Aramburu será el nuevo presidente de facto de la Nación, y para dejar bien en claro los tiempos que se venían, designaría como vicepresidente de facto, creo que a la máxima expresión del antiperonismo, como fue la figura del todavía contraalmirante Isaac Francisco Rojas, el célebre almirante Rojas. Este sería el binomio gobernante: el general Aramburu y con todavía contraalmirante Rojas. Recién, antes de abandonar el gobierno, les dieron los ascensos a los dos. Y como les digo, con estos dos, ahora sí se viene el ala dura, liberal y antiperonista. Y con esto, ¿qué es lo que quiero significar? Se viene toda la legislación represiva contra el peronismo. En este sentido fue intervenida la CGT y también los sindicatos, derogándose la ley de asociaciones profesionales. Por otro lado, se dicta el decreto 3855 del mismo año 55, por el cual se disuelve el partido peronista, y a su vez por el decreto 4072 del 56, lisa y llanamente se prohíbe la actividad política del partido peronista. Lo disuelven jurídicamente hablando y prohíben todo tipo de actividad política al partido peronista. Y esto llegó a su paroxismo, a su máxima expresión y a su máximo nivel de absurdo, creo yo también, con el célebre decreto 4161, por el cual prohibía los elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista. ¿Qué era esto de elementos de afirmación ideológica o de propaganda? Se prohibieron los símbolos, se prohibió la marchita, se prohibía nombrar a Perón o a Evita, prohibir, como si con prohibiciones legales borraran al peronismo y a su obra de la faz de la tierra.
Y creo que acá está el kit de la cuestión para explicar la política argentina hasta el retorno de Perón en el año 73. Porque prácticamente lo que hicieron, un gobierno que, como ya les dije, estaba, si bien ganaba electoralmente, tenía serias dificultades ya en el año 55, lo que generaron fue un mito, el mito de Perón. Y hubo toda una generación intermedia que nació, creció y se desarrolló bajo la sombra del mito, del líder exiliado, del caudillo imposibilitado y de vastos sectores de la sociedad que no podían manifestarse electoralmente. Por lo tanto, esto explica por qué todos los fracasos que veremos en los sucesivos gobiernos, que se darán hasta el retorno de Perón, ellos mismos amplificaron el mito peronista al prohibir la actividad partidaria y al forzar al general al exilio. Y también, no solamente prohibieron todo esto, sino que al ocupar el edificio de la CGT, se robaron, y lo digo en el sentido jurídico de la palabra, se robaron, es decir, se apropiaron ilegítimamente de una cosa total o parcialmente ajena, mediando fuerza en la misma, el cadáver embalsamado de Eva, que estaba allí depositado en la CGT. Vejaron ese cadáver embalsamado, le quebraron los dedos, le habían sacado la nariz y no recuerdo si una oreja. Parte de la leyenda también, imposible comprobar si es cierto, parece que hicieron cosas mucho más desagradables con el cadáver embalsamado y directamente lo sacaron del país y fue enterrado bajo el nombre de María Maggi de Maggiore en un cementerio de Milán. Y hasta el cadáver de Evita se afanaron. Con lo cual, esto da una idea de qué era lo que estaba pasando. Aquella frase de ni vencedores ni vencidos había quedado ya en el arcón de los recuerdos. Y con esto, lentamente, comienza a surgir lo que se conoció como la resistencia peronista, frente a todas estas medidas claramente proscriptivas y represivas por parte del gobierno de Aramburgo. Mientras tanto, ¿qué había pasado con los partidos tradicionales, con los partidos políticos? A fines de diciembre del año 55, el gobierno formó lo que se conoció como la Junta Consultiva Nacional, presidida precisamente por el vicepresidente Rojas, y que funcionaría en una burla a las instituciones en el Congreso de la Nación, a la cual concurrieron con 2 miembros cada uno todos los partidos políticos, salvo obviamente el disuelto peronismo y el Partido Comunista, a quien también se reprimieron sus actividades, pero participaron todos. La Unión Cívica Radical, la Democracia Progresista, el recientemente creado Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista en sus 2 vertientes, y los partidos menores que andaban dando vuelta por allí. Todos los partidos políticos concurrieron a formar esta Junta Consultiva Nacional, que actuó, si se quiere, como carácter de órgano legislativo. Y todos los partidos políticos se prestaron a esta farsa constitucional. Y esto también va a generar una discusión interna en el radicalismo, porque no todos los radicales estaban de acuerdo en participar de la Junta Consultiva. Vamos a ver que lentamente, a raíz de este episodio, comienza a quebrarse la relación entre los otrora compañeros de fórmula del año 51. Claramente comienza a vislumbrarse la ruptura entre los 2 líderes del radicalismo. Entre Ricardo Balbín, por un lado, que adoptó una postura netamente colaboracionista con el gobierno de facto, y la figura de Arturo Frondizi, quien lentamente comienza a diferenciarse no solo de sus correligionarios, sino que también comienza a distanciarse cada vez más de este gobierno. Con lo cual era claro que Frondizi ya tenía en vistas recurrir al electorado peronista de ser necesario para llegar a la presidencia. Ahora bien, en este contexto, el 9 de junio de 1956 va a estallar una sublevación de carácter peronista. Fue una sublevación militar que estuvo encabezada por el general Juan José Valle y el general Raúl Tanco, y apoyada por varios sindicalistas, entre ellos Armando Cabo y Andrés Framini,
oponiéndose a la dictadura de Aramburu. Este movimiento fue duramente reprimido, que culminó finalmente con el fusilamiento del general Juan José Valle y con muchos fusilamientos clandestinos en los basurales de José León Suárez. Muchos militantes de base, peronistas y sindicales, fueron fusilados ilegalmente y sin proceso alguno en los basurales de José León Suárez, hecho que sería inmortalizado por Rodolfo Walsh en su célebre obra Operación Masacre. Una pieza magistral de la literatura argentina, no solamente por el contenido histórico y periodístico, Rodolfo Walsh era un gran periodista, sino porque crea un estilo literario nuevo también en la Argentina, símil al que desarrollaba en los Estados Unidos Truman Capote, un realismo policial muy peculiar. Y este creo que ahora sí es el hito fundacional de la resistencia peronista. Claramente, muchos sindicalistas pasan a la clandestinidad y comenzarán a oponerse con lo que puedan, con pequeños actos de sabotaje, con panfleteadas y demás, a la dictadura de Aramburu. Mientras tanto, el general se encontraba en el exilio, ya había abandonado Asunción del Paraguay, estuvo un tiempo en Panamá, luego también estuvo un tiempo en Caracas, volvió a Panamá, partiría rumbo a la República Dominicana en breve. Mientras tanto, el movimiento peronista era perseguido muy duramente. En este sentido, Aramburu decretó el estado de sitio y decidió aplicar la ley marcial a civiles. En efecto, el general Valle fue fusilado en aplicación de la ley marcial. Incluso había dejado, el día de los fusilamientos, él parte rumbo a Rosario, y había dejado ya firmado el decreto para el establecimiento de la ley marcial y ordenando los fusilamientos. No se llevaron a cabo de inmediato, vuelve a Buenos Aires y esto es contado por el testimonio de la hija del general Valle. El día de la noche del fusilamiento, va a pedir por la vida de su padre a la residencia presidencial de Olivos y pasó a la historia como el general duerme. Porque cuando la hija de Valle pretendió ingresar a la residencia de Olivos, el edecán presidencial que se encontraba en la puerta de la residencia, le dijo, el general está durmiendo y pidió que nadie lo moleste. Ni siquiera a la hija de un moribundo recibió el general Aramburu. Creo que también con este acto Aramburu firmó su sentencia de muerte, porque vamos a ver que años después esta se la van a cobrar a Aramburu, en otro contexto y otra gente. Ahora bien, lógicamente también el descontento del movimiento popular y la represión al peronismo se da como consecuencia también de la política económica que va a aplicar el gobierno de facto. Porque el gobierno de facto tratará de dar una marcha atrás en lo que fue la política económica que había desarrollado el gobierno de Perón. El gobierno de Perón, que habíamos visto, caracterizado por tratar de lograr el pleno empleo, una economía volcada más que nada hacia el mercado interno, con altos salarios y alto consumo, no tenía deuda externa al momento de ser derrocado, con una fuerte presencia estatal en la economía. Vamos a ver que la Libertadora dará un giro diametralmente opuesto. En primer lugar, la Argentina hasta ese momento no había participado de los organismos internacionales de crédito que habían surgido en los prolegómenos del fin de la Segunda Guerra Mundial, aquellas instituciones que habían surgido de los acuerdos de Bretton Woods en el año 1944. Me refiero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. La Argentina no había formado parte de ninguna de las dos instituciones. Una de las primeras medidas económicas del gobierno de facto será precisamente hacer ingresar a la Argentina tanto en el Fondo Monetario como en el Banco Mundial. Con lo cual esto adelantaba la política de endeudamiento que se vendría. Consideraban que se había puesto un dólar demasiado barato, con lo cual deciden devaluar la moneda y congelar los salarios, lo que genera el descontento de la clase obrera, obviamente. Se desarticula todo el sistema económico que había montado el peronismo y volvemos a tener un país agrario y fuertemente dependiente del extranjero, porque nuevamente se puso el eje en la exportación de materias primas, frenando ese impulso industrializador que había tenido lugar durante los años del peronismo. Y esto llega a su máxima expresión con lisa y llanamente
el desmantelamiento del IAPI, el Instituto Argentino de la Promoción y el Intercambio, que era el organismo a través del cual se había nacionalizado el comercio exterior, y fíjense un dato fundamental, la privatización de los depósitos bancarios, dando marcha atrás con lo que había sido en el año 44, de la mano de Farrell, la nacionalización del Banco Central. Nuevamente, el Banco Central volvía a ser manejado por la banca privada. Y un dato muy interesante, porque siempre se ha acusado a los gobiernos dilapidadores, a los gobiernos derrochistas, al populismo demagógico que emite y que gasta. Y fíjense este dato, Argentina en el año 1955 era un país acreedor, éramos acreedores, y a su vez también el Banco Central tenía unas reservas equivalentes a 371 millones de dólares. Al finalizar el gobierno de facto el 1 de mayo de 1958, el país se encontraba en default, es decir, se había endeudado y no había pagado la deuda que había contraído, y la deuda externa había crecido, de ser acreedor, ahora éramos deudores por prácticamente 3.700 millones de dólares. Con lo cual, 3.700, dije 1.800 millones de dólares. Durante el gobierno de Frondizi se aumentaría a 3.700 la deuda externa. Como verán, volvíamos a ser un país económicamente colonial, si se quiere, o fuertemente dependiente del extranjero. Ahora, en el plano jurídico, con esto me adelanto con algo que van a ver con el doctor Marucci, pero creo que tenemos que verlo. Más allá de muchas de las medidas que adopta el gobierno de facto, tenían un serio inconveniente todavía. El organismo jurídico vigente tenía como norma fundamental el texto constitucional aprobado en el año 1949. Por decirlo en forma coloquial, todavía regía la Constitución de Perón, por decirlo de alguna manera. En consecuencia, el 27 de abril de 1956, por un decreto o bando militar, como quieran llamarlo, más prolijamente fue un decreto ley del Poder Ejecutivo, el ejercicio de poderes revolucionarios, es decir, un milico por decreto, para que sea más coloquial, deroga la Constitución de 1949 y reimplanta la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898, excluyendo abiertamente, obviamente, la Constitución que estaban derogando. Y a su vez también avasallando abiertamente las autonomías provinciales, hace lo propio con todas las constituciones provinciales reformadas durante el periodo peronista y declarando vigentes en su lugar las constituciones anteriores. Vuelvo a reiterar, un gobierno de facto por decreto deroga una constitución. Only in Argentina. Solo en la Argentina. Esto es... creo que si lo explicase en cualquier universidad del mundo no se entiende, pero ¿cómo el presidente por decreto deroga una constitución? Y si encima le decís que es una dictadura militar, menos te la entienden todavía. Esto seguramente va a ser una pregunta de examen con el doctor Marucci. ¿Hasta cuándo tuvo vigencia la Constitución del 49? Hasta el decreto firmado por Aramburu el 27 de abril de 1956, fecha en que se deroga la Constitución del 49 y se reimplanta la Constitución del 53 con las reformas del 60, 66 y 98. Y se hace lo propio con las constituciones provinciales. Y luego continúa el decreto ley diciendo, el gobierno se ajustaría a la Constitución restablecida en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la revolución. Es decir, la Constitución está condicionada en su cumplimiento en tanto y en cuanto no entorpezca los objetivos que se fijó el gobierno de facto. Si la Constitución me entorpece, rigen mis objetivos y no la Constitución. Y luego dice, y a las necesidades y conservación del gobierno provisional. Es decir, la Constitución era una norma claramente condicionada a las necesidades del gobierno de facto. Ahora bien, hemos debido analizar cuál es la naturaleza jurídica de este acto constituyente. Porque si yo les preguntara así, de sopetón, ¿se ejerció el poder constituyente en esta oportunidad?
No, pero lo que pasa es que tampoco teníamos quien contradiga esta medida, si no teníamos Congreso, no teníamos Corte. ¿Quién Pero nos iba a contradigar? no les estoy preguntando si es legal o no, les estoy preguntando si se ejerció poder constituyente. No, para nada. ¿Por qué? ¿Y si fue un decreto del Porque el poder Ejecutivo? constituyente es del pueblo. Ahora El bien, Poder Constituyente debería, primero el Congreso, declarar la necesidad de una reforma. Luego el pueblo votar una convención constituyente. Y aquí no había posibilidades de que ocurriera eso. quedo tranquilo porque opinan lo que debería haber ocurrido. ¿Mm? Porque tienen claramente un concepto democrático del poder constituyente. Sin embargo, el poder constituyente no tiene todas acepciones democráticas, sino que la experiencia histórica ha demostrado que el poder constituyente se ha ejercido de otras maneras, no solamente por vocación del pueblo. Yo no sé si el doctor se los dio cuando les explicó poder constituyente, pero claramente cuando el poder constituyente es ejercido por el pueblo, en nombre del pueblo, y por los representantes del pueblo, no nos cabe ninguna duda que es un poder constituyente democrático, y esa es la acepción a la cual nosotros adherimos plenamente. Sin embargo, en la teoría constitucional, en la teoría pura, también podemos hablar de un poder constituyente autocrático. ¿Cuándo hablamos de un poder constituyente autocrático? Cuando es ejercido desde la cúspide del poder por un mero acto de detentación del mismo. Yo tengo el poder y como tengo el poder, ejerzo el poder constituyente. ¿En nombre de quién? En nombre mío, porque soy quien tiene el poder. Eso es lo que se denomina poder constituyente autocrático. Porque es innegable que se ejerció el poder constituyente, en el sentido es que se dejó de lado un ordenamiento jurídico basado en la Constitución del 49 y se reimplantó otro ordenamiento jurídico. En consecuencia, ese acto de dejar de lado una constitución y todo el ordenamiento jurídico derivado de ella para reimplantar otra constitución fundante de un nuevo ordenamiento jurídico, es poder constituyente. Estoy cambiando la constitución. Lo que no fue es democrático. Fue poder constituyente autocrático. Y también... Claro, fue un poder constituyente, pero que no se basó en los artículos que determinan la Constitución para este caso. Lo que pasa es que desde la teoría constitucional también puede objetarse, porque sin duda, para reformar la Constitución tenemos que aplicar esa cuestión. Porque ahí estamos hablando de poder constituyente derivado. Ahora, determinadas circunstancias políticas a veces llevan a la conclusión y a la necesidad de que hay que cambiar el sistema político, que ya no alcanza con modificar las normas, las reglas del juego, sino que directamente hay que barrer con todo el ordenamiento jurídico. Es lo que se denomina el poder constituyente revolucionario. ¿Qué significa esto? Ninguno de ustedes tiene introducción al derecho, ¿verdad? Yo sí. Bien, desde la teoría kelseniana, ustedes han visto que las normas... Que es un orden válido, sí, aunque sea un golpe de Estado. No, pero al margen de eso, porque no estamos discutiendo eso, sino cómo es el proceso de producción normativa para el positivismo kelseniano. Una norma es el fundamento de validez de otra norma y así sucesivamente. Ahora bien, hay momentos en los cuales, esto también lo explicaba Cosio, Carlos Cosio, el proceso de producción normativa se corta abruptamente. Yo tengo un ordenamiento jurídico basado en esta Constitución y sobre esta Constitución voy produciendo normas y actos jurídicos. Ahora hay un momento que se corta ese mecanismo lógico-formal de producción normativa, se establece un ordenamiento jurídico nuevo y se arranca de nuevo. Eso es lo que se denomina poder constituyente revolucionario, que en sus características es muy similar al poder constituyente originario, porque es como si uno creara de nuevo las instituciones de cero. En este sentido, en esto yo sigo a Vanossi, a Jorge Reinaldo Vanossi. Vanossi explica que se ejerció el poder constituyente por vía autocrática, claramente, y por vías revolucionarias. ¿Por qué?
porque el acto constituyente no tuvo fundamento en norma constitucional ni legal alguna, sino que se dejó de lado un ordenamiento jurídico para reimplantar otro. Como consecuencia de ello, hubo un quiebre en el mecanismo lógico formal de producción normativa. Se le puso punto final a un ordenamiento jurídico y se reimplantó otro que da origen a un nuevo ordenamiento jurídico. Hay un quiebre formal en la producción normativa. Eso es lo que se denomina poder constituyente revolucionario. Esto fue un poder constituyente por vía autocrática y revolucionaria. ¿Estamos de acuerdo con ella? No, obviamente que no. Pero desde la teoría estas cosas pueden explicarse. En este sentido, por ejemplo, lo mismo ocurre con las grandes revoluciones mundiales. Se ha cortado con un ordenamiento jurídico para implantar otro. La Revolución Francesa se quebró a sí misma numerosas veces. 1791, 1793, 1795, luego con el advenimiento de Napoleón. Sí, alguien me quería preguntar algo. Sí, yo una duda. Que en cierta manera en la Constitución del 49 también se había violado un poco el tema de la autonomía provincial, porque la tenían que ajustar a la Constitución nacional, digamos, las provinciales. Sí, eso es cierto. Una de las cláusulas transitorias. Eso, sí, Es lo que en la nomenclatura de Carl Schmitt, otro teórico, sobre todo del poder constituyente no democrático, es lo que se denomina quebrantamientos constitucionales de la propia Constitución. Es cuando la propia norma genera válvulas de escape para no respetarse en determinados aspectos. Pero para aquellos que adscribimos a la teoría del poder constituyente democrático, esto no nos convence. Pero sepan que existe. Sepan que existe. Sí, que me querías preguntar, Verónica. No, digo que este poder constituyente revolucionario también se puede dar en el contexto de una democracia. Completamente. Ejemplo concreto, la Constitución venezolana de 1998. Se convoca una convención constituyente sobre el marco de la Constitución vigente en ese momento en Venezuela. Sin embargo, la convención se declaró soberana, no se atuvo a ninguna forma legal alguna y creó un ordenamiento jurídico nuevo. Una constitución por una convención constituyente democráticamente electa, que bueno, en el estado que se encuentra la nación venezolana, estas instituciones ya no responden al verdadero interés popular. La soberanía popular está encorsetada en instituciones que hoy por hoy no la representan. En consecuencia, esa misma asamblea legítimamente elegida directamente decidió declararse soberana y no se atuvo a la Constitución vigente, sino que verdaderamente creó un ordenamiento jurídico nuevo. Y por eso también te mencionaba las constituciones de la Revolución Francesa, en lo cual ese proceso constituyente muy convulsionado prácticamente se vio durante 2 años. La Constitución monárquica del 1791, la jacobina del 93, la termidoriana del 95, convenciones constituyentes legítimamente electas, pero que barrían con el sistema vigente e implantaban un ordenamiento nuevo. Y eso se daría, digamos que la ley que declara la necesidad de reforma debe contemplar que va a ser revolucionaria o no, porque además esto lo estamos explicando desde la teoría, no desde la letra de la Constitución. Ajá. Porque no todas las constituciones tienen el mismo mecanismo de reforma que la Argentina. Claro. En esto, como ya les decía, yo sigo a Vanossi, que fíjense lo que dice Vanossi. Fue un acto de ejercicio del poder constituyente por vía autocrática y en etapa revolucionaria. Hubo poder constituyente, ¿por qué? Porque se modificaron las competencias constitucionales en forma indubitable. Derogué una constitución y reimplanté otra. Ahora bien, es un acto revolucionario porque se aparta de la lógica de los antecedentes formales. No tiene en cuenta el ordenamiento jurídico vigente. Y en cuanto a la competencia otorgada a los poderes para llevar a cabo la reforma. Y por vía autocrática porque fue una creación del orden jurídico por la mera voluntad de quien detentaba el poder. Esto en mi texto sobre la Constitución, sobre la enmienda de facto de 1972, lo tengo desarrollado un poquito más in extenso. Igual este PowerPoint ya saben que lo tienen subido. Porque de hecho el título no es la Revolución Libertadora, sino que es la Reforma de 1957. Tienen desarrollado esto y la reforma que sí van a ver
con el doctor Marucci. Ahora bien, continuando con el hilo histórico, luego de producido este acto, un año después, en abril de 1957, el gobierno de facto también dicta el decreto 3838, por el cual, ahora sí, declara la necesidad de la reforma de la Constitución. Ahora bien, el gobierno de facto te convoca una constituyente por decreto. Está bien, poder constituyente autocrático y en vía revolucionaria. Porque claramente el artículo 30 faculta al Congreso, no al Poder Ejecutivo. Sin embargo, por decreto del Poder Ejecutivo se convoca una constituyente. Constituyente a la cual se convoca, con el peronismo proscripto, obviamente, y serían las elecciones en las cuales se utilizaría por primera vez el sistema de representación proporcional. ¿Qué es esto de la representación proporcional? Como su nombre lo indica, se obtienen bancas en forma proporcional al número de votos obtenidos en la elección. Así de simple. Luego hay distintos mecanismos de reparto. Está el subsistema DONT, que es el que se utiliza en Nación hoy en día, con una cifra repartidora muy particular. Está el sistema de cociente, que es el que se usa en la provincia de Buenos Aires. Lo que varía es en la cifra que uso como repartidora para hacer las cuentas. Los van a torturar en derecho político, con eso no me pienso meter yo. Simplemente de los sistemas proporcionales, la característica es esta. Trata de ser lo más fidedigno posible al número de votos que obtienen los partidos políticos. Obtener un número de bancas en forma proporcional a la cantidad de votos obtenida. Para terminar con las experiencias que veníamos. Lista completa, uno solo se lleva todo. Lista incompleta, uno se lleva 2/3 y el otro se lleva el tercio restante y el resto mira de afuera. Y ni hablemos de las distorsiones al sistema que hubo con las circunscripciones uninominales aplicadas durante el peronismo. Como consecuencia se decide aplicar por primera vez el sistema de representación proporcional en el subsistema DONT. El sistema DONT es el que se aplicó, que reitero, es el que rige hoy en día para la elección de diputados nacionales. ¿Y cuál es el dato central político? Con el peronismo proscripto queda claro que la principal fuerza política era el radicalismo. Sin embargo, vamos a ver que el radicalismo en el año 56 se había fracturado. ¿Qué es lo que había ocurrido? Se lleva a cabo la Convención Nacional en la provincia de Tucumán, en aquel año 56, y la Convención Nacional proclama a Arturo Frondizi como candidato a presidente de la Nación. El proceso de selección de Frondizi como candidato a presidente fue impugnado por los unionistas y los sabatinistas cordobeses, quienes reclamaban que los candidatos surgieran de la elección directa del voto de los afiliados. Sin duda era una medida mucho más democrática que el afiliado votara a los candidatos. Sin embargo, la Carta Orgánica del Radicalismo marcaba que los candidatos se elegían a través de la Convención Nacional, era una elección indirecta. Por lo tanto, lo que estaba pidiendo el unionismo y el sabatinismo era violar lisa y llanamente la Carta Orgánica. Para hacer lo que pretendían, había que reformar la Carta Orgánica del Radicalismo, cosa que no ocurrió. No hubo un entendimiento posible entre las dos figuras en pugna y el radicalismo se fracturó. El tema terminó en la justicia federal y el partido se fractura en dos sectores. Por un lado, la Unión Cívica Radical Intransigente, la célebre UCRI, al mando de Arturo Frondizi, y por el otro lado se forma la Unión Cívica Radical del Pueblo, cuyo liderazgo ejercería Ricardo Balbín. Al margen de los liderazgos personales que pudieran ejercerse, había una cuestión de fondo. El gobierno de Frondizi tenía una visión mucho más industrialista, una visión refractaria y cero colaboracionista con el gobierno de facto, e incluso se opuso e hizo campaña en las elecciones para la constituyente en contra de la misma, porque consideraba que era ilegítima. Mientras tanto, el radicalismo balbinista fue colaboracionista con el gobierno de facto, aportó ministros al gobierno de facto y se consideraba, si se quiere, el heredero legítimo una vez que se restableciera el orden constitucional. Veremos que eso no sería posible porque Frondizi fue mucho más hábil y mucho más vivo para captar el voto peronista. No obstante, los